no sé cuántos, no. La verdad es que una vez había predicado en una iglesia y estoy saliendo de mi carro y me doy cuenta que todavía estoy con el micrófono alámbrico todavía prendido. No sé si alcanzaba el señal, ya no sé qué cosas habrán escuchado. Me tocó volver el otro día y devolverle su micrófono, pero mientras más senilidad viene, uno ya se olvida de todo y es posible ser una persona muy feliz. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos, 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Así dice la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre, te pedimos que este tiempo de meditación en tu palabra y ver algunos temas referentes a la reforma, que tú estés presente con nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe, iluminando y haciendo que estas cosas entran profundamente en nuestros corazones. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Anoche tocamos el tema de sincretismo, moralidad y la reforma. Y solo para repasar un poco, que el sincretismo es cuando hay dos sistemas de pensar incompatibles, y en el caso del cristianismo es cuando uno pone algo al lado del cristianismo que lo hace daño, que lo causa una perversión de la verdad. Y vimos en el asunto de la reforma que la Iglesia Católica había tratado de subir la tradición, los decretos papales al mismo nivel de la Biblia, y al final la Biblia quedó a un lado. Esto vemos en la historia, que no se puede juntar nada a la palabra de Dios si no se vuelve un menosprecio. No se puede juntar nada al Evangelio, o ya no es el Evangelio, como dice Pablo en Gálatas 1. Cualquier otro Evangelio realmente es maldito. Y nosotros ahora vamos a pasarnos a tratar estos temas de moralidad, sincretismo y la prédica, pero también viendo un poco relacionado a la reforma. Entonces, tenemos que pensar en la prédica. Hay dos partes muy importantes: el que predica y el que escucha, como vimos en este texto de 2 de Timoteo 4. Entonces, para que una prédica sea bíblica, eficaz, usada por el Señor, las dos partes tienen que estar funcionando. No sé cuántas veces, esta es mi confesión, he entrado a un culto con la actitud de, a ver qué tan buena es esta prédica, a ver si realmente va a saber la palabra, a ver si realmente me va a entretener, cómo serán sus ilustraciones, y casi con una pasividad, como si no dependiera de mí nada, depende de Él. Pero el cuerpo de Cristo es todos. Entonces, para la prédica, nosotros tenemos que tener las dos partes funcionando. ¿Y cuál es el peligro de parte del pastor? Y de a poco vamos a leer un texto en Ezequiel 34 sobre los malos pastores. Pero quiero que piensen, antes de entrar en ese texto, ¿cuál podría ser el problema del pastor? Es decir, el pastor está centrado en una moralidad, una rectitud, una dedicación a la palabra de Dios.
problema, pero ¿qué podría ser un sincretismo para el pastor? Piénsalo un poco. ¿Cuál sería el peligro? Primero, tienen que reconocer que el pastor es un ser humano pecador como cualquier otro. Entonces él está con las mismas tentaciones, con los mismos deseos, y en el sermón, lo que a mí me ha pasado es que secretamente entra por ahí un deseo de que la gente les guste al sermón, que te digan así: gracias pastor, qué bonito el sermón, ay, me has ayudado mucho, y esto y el otro. Y no hay nada de mal porque un sermón sea de edificación. No hay nada de mal que una persona te diga: gracias, creo que fuiste usado por el Señor. Pero ¿cuál es el problema? Uno comienza a anhelar eso. Uno comienza a tener un apetito de que alguien te dé una felicitación, es excelente eso. Y la verdad es que si estás predicando, y fíjese los reformadores como Knox, Calvino, Hus, Montero, otros, predicaban una cantidad, en algunos casos miles de sermones. Algunos de ellos estaban predicando 3 veces a la semana en el contexto de su ministerio. La predicación, vemos muchos buenos ejemplos en el caso de Spurgeon, que era muy después de la Reforma, pero llevó esa tradición clásica de la prédica expositiva y bíblica. Y después de tantos sermones, a veces uno puede comenzar a olvidar que uno tiene que tener una dependencia absoluta en el Señor. Ser un buen predicador no es solamente la aptitud, la capacidad, tener muchas cosas en el cerebro, tener un nivel académico muy alto, va mucho más allá de eso. Y si revisamos los profetas menores, encontramos ahí personas que pasteaban animales, que cuidaban árboles. En el caso de Amós, un hombre que le tocó como parte de su ministerio casarse con una prostituta y vivir una vida de alegoría para la nación de Israel. Había de todo, los mismos discípulos. No era por su nivel académico. Claro que el caso de Pablo es distinto, él sí tuvo un nivel académico, pero la prédica no puede ser dependiente de eso, tiene que ser dependiente del Espíritu Santo obrando por medio de uno. Y en el momento que un predicador comienza a buscar otra meta, entra al sincretismo y comienza a ver a la Biblia no en el sentido de qué dice Dios a mí y qué dice a su pueblo, sino está pensando: ¿cómo les va a caer? ¿A qué ilustraciones le voy a poner para que al final salen alegres? Y la verdad es que las prédicas a veces en el Antiguo Testamento ofendían. Estuve leyendo esta mañana en Jeremías, y había un momento en que la gente vinieron a Jeremías y dijeron: no te vamos a escuchar, no vamos a creer lo que estás diciendo. Desde que hemos dejado de dar incienso a la reina del cielo, nos han pasado estas malas cosas. ¿Y cuál era el problema? Jeremías predicó a un pueblo que no quería escuchar lo que él decía. Y vamos a ver también el sincretismo del que hoy, pero en el caso de Jeremías podemos ver un caso clásico donde él no buscaba agradar al hombre. Lo vemos también en Gálatas 1, donde Pablo dice: yo no estoy aquí para agradar a hombres. Este mensaje no les va a hacer feliz, porque no estoy buscando algo de los hombres. Este evangelio vino de Dios, no de los hombres. Entonces vamos a ir un rato a Ezequiel 34 y vamos a ver el resultado. Si un pastor va por ese camino, al final, ¿qué va a ocurrir? Ezequiel 34. Y solo voy a leer algunos versículos porque es un contexto largo, pero si quieren verlo todo en la casa, hay un tremendo contraste contra Jehová, entre Jehová como pastor y los pastores de Israel.
Ezequiel 34, comenzando el versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Fíjese, esto pasó, y hay otro texto en Jeremías, donde Jeremías habla lo mismo, de los pastores de Israel, los líderes. Dice que en el tiempo de Jeremías fue al templo para buscar si había alguien recto entre los sacerdotes. Cero. Fue a los profetas. Solo encontró profetas falsas que decían al rey: Babilonia nunca va a venir aquí, Babilonia nunca nos va a invadir, nunca habrá ese problema. Y eran profetas mentirosos. Va donde el palacio y encuentra a un rey que ya no tenía ningún deseo de servir a Dios. Jeremías comienza su ministerio en el tiempo de Josías. Josías es el último rey de Judá que tenía un deseo de servir a Dios. De ahí en adelante va de mal en peor. No hay nada. Pero Jeremías no cae en esa trampa de agradar a las personas. Porque como vimos anoche, no se puede servir dos señores. Y ese deseo de agradar a las personas es una idolatría fatal. Pero está ahí constantemente. ¿Por qué? A veces escuchamos una cosa y suena bonito y queremos más. Y entonces ahí se puede caer en el sincretismo. El pastor, en vez de ver solo la Biblia, ¿qué es lo que Dios quiere que yo diga? Tener ese anhelo de favor con los hombres. Pero ¿qué del pueblo? Dijimos que, como el caso mío, yo no sé si algunos de ustedes son tan inmaduros como yo y han entrado a un culto y han pensado eso. A ver, que me muestre algo este pastor. Que me demuestre que es capaz. Que me demuestre que no me va a aburrir. Que me demuestre que su doctrina es sana. Y vamos casi como si estaríamos desafiando al pastor. A ver. Y lo que vemos en 2 de Timoteo 4 es eso. Es la actitud que es el comienzo del sincretismo en el que hoy. Porque en vez de venir y decir: quiero comer, yo quiero un pastor que me dé de comer, no como esos pastores de Israel. Yo quiero alimentarme. Yo quiero escuchar algo que puedo masticar, que a la salida puedo ir a la casa y decir: cierto, hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Y de alguna forma me dolió el sermón, porque yo vi que no estoy en este punto, en este otro punto, no estoy cumpliendo con el modelo de Cristo. En mi iglesia hay mucho problema de matrimonios en crisis. Y hoy orando del púlpito a veces estoy rogando a los maridos: mira lo que dice Efesios 5, aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y la gente todos así. Y yo escucho después que alguien le pegó, o le pateó, o fue abusivo verbalmente con su esposa, y digo: ¿no están viendo que eso no es lo que requiere el Señor? ¿No se dan cuenta que eso da estorbo a sus oraciones cuando no están bien con su esposa, viviendo en comprensión? Y como miembros de la iglesia podemos llegar a ser muy duros. Podemos llegar a un punto donde casi como que no queremos dejar que entre la palabra. Y más bien queremos escuchar algo que nos haga sentir bien. Y eso es muy peligroso, porque eso no es la meta de la prédica. La Biblia nunca, en ninguna parte, nos dice que la meta de la prédica es tranquilizar a la gente, ayudarles a sentir una paz. Ahora, debe ayudarles a tener una relación con Dios, y de esa relación con Dios sí viene paz. Pero la prédica no debe ser como esas canciones que cantan al bebé para hacerle dormir. No puede ser así. Y vemos muchos ejemplos, tanto de los reformadores
Una de las razones que la reina de Escocia odiaba a Knox y odiaba sus oraciones, porque en sus prédicas él no tenía pelo en la lengua, él decía las cosas de frente. Y cuando ella quería traer otra vez una apostasía y quería un poco apagar la reforma, él le decía las cosas increíblemente fuertes, directas, hasta el punto que a veces ella escuchaba y lloraba con la desesperación inclusive cuando ella estaba por casarse en uno de sus matrimonios, ella le invita a Knox a su palacio y le dice: Knox, hasta en mi matrimonio quieres meterte. ¿Y cuál era el problema? Ella estaba casándose con un católico de otro país para traer esa influencia. No era el problema el matrimonio, era el problema con quién se estaba casando y por qué estaba casando. Entonces, y la prédica, a veces pensamos que solo es la prédica formal en un culto, pero la prédica es cualquier proclamación de la palabra de Dios en cualquier contexto. Entonces, vemos que aquí hay el modelo de moralidad en la prédica, donde el predicador no tiene miedo de qué dirán, si me van a hacer sufrir. Y eso es la moralidad, esa es la rectitud, eso es tener una meta clara en la prédica. Y el sincretismo para el predicador es siempre eso de querer agradar. Y en las personas tenemos que dejar esa actitud de que me caiga bien el sermón. ¿Qué es eso? Que me caiga bien el sermón. No, que me caiga pesado. A veces debemos sentir, como me dijo un pastor, que cuando le predicaba otro pastor, que era como que flechas le estaban cayendo por la banca, porque era fuerte la palabra de Dios, y él se sentía que el sermón casi era dedicado para él. Me acuerdo una vez cuando estaba en Palabra Viva, que una señora me vino después de un sermón de César Larrea y me dice: me ofendió un poco el pastor porque creo que su sermón era dedicado a mí. Yo le dije: disculpa, señora, el momento que su sermón no te ofenda, tendremos que despedirle porque eso es su trabajo. Y no sé si ella volvió a la iglesia. Disculpe, César, si pero si ella tenía esa actitud, no iba a ayudar en esa iglesia. Realmente, si ella no podía entender que la palabra de Dios golpea a todos. Y quizás podemos sentir que fue dedicado, pero no, es la palabra de Dios. Que viene como una espada de doble filo y separa entre las cosas de confusión en nuestras vidas y hace claro. Es como ese espejo que habla Santiago, que al oír la palabra no solo tenemos que mirar al espejo y decir: mira qué lindo, tenemos que decir: wow, tengo cáncer, tengo esto, tengo el otro, algo tengo que hacer y hacer algo, porque dice que el que escucha y no hace nada está desperdiciando. Entonces, yo estuve escuchando un seminario sobre la oración de un pastor en el estado de Washington, se llama D. Duke, y él había pasado 17 años como un pastor frustrado. Su iglesia no crecía, el evangelismo no funcionaba, el pueblo estaba cansándose de él. Y a los 17 años de estar en el ministerio, él estaba listo para tirar la toalla. ¿Y qué ocurre? Le habían dado una invitación a un entrenamiento sobre la oración en otro estado, y era gratis el hotel, era gratis la comida, y él dijo: bueno, voy a aprovechar de que todo es gratis y voy a pasar ese tiempo, quizás ni me iré a las clases, porque quiero dar una última meditación y con eso ya voy a dejar el ministerio. Su papá había criado vacas lecheras y él estaba en ese negocio también. Y su papá, cuando entró al ministerio, dijo: sí, prueba el ministerio, cuando todo el mundo te haya ofendido, puedes volver a trabajar con las vacas conmigo. El padre no era creyente al comienzo, pero él fue a esta conferencia y en vez de tirar la toalla, él dijo: realmente me doy cuenta que no he tenido una vida de oración. Se acordarán que les comenté anoche que eso es esencial para tener el valor, para ser un reformador y también para ser un predicador que no
no hace esas fallas de buscar el agrado del pueblo. Y él comenzó una vida de oración disciplinada. La última vez que le escuché en ese seminario, él ya estaba orando aproximadamente 2 horas y media por día, que para mí sería una meta un poco fuerte, pero yo quiero llegar a eso. Ese es mi deseo. Y no porque la oración es una pastilla mágica, pero sí es un medio de gracia muy importante que como pastores, como líderes y como miembros debemos proponernos. Y con el tiempo, la iglesia se dio un giro. Y él se dio cuenta que la oración estaba trabajando, pero no solo la oración en él estaba haciendo un ministerio de movilización para que todos sus miembros estén orando. Y la parte que se relaciona a la prédica, que realmente tocó mi corazón. Él, en el momento que dio esta conferencia, él dijo, yo tengo en mi congregación, es una congregación más o menos grande, yo tengo en la congregación 400 personas que oran 1 hora en la semana solo por mi sermón. Y cuando yo subo a predicar, yo le digo a las personas con gestos, yo les amo. Y la gente que han orado por él esa hora, se levantan la mano para indicarle, sí, hemos orado, hemos orado. Ahora, yo no sé, César, Ramiro, los otros que tenemos que predicar, ¿no te animaría eso? ¿No te daría ganas de pensar, yo sé que Dios me va a usar hoy día? Porque ya no depende de mí. Yo tengo guerreros de oración que toda esta semana han dedicado tiempo solo para este momento de sermón. Y yo no tengo que estar pensando, les va a gustar mi sermón, les va a caer bien. Dios me va a usar, porque Él contesta la oración que es según su voluntad. ¿Y acaso no es su voluntad que el poder de su palabra salga cuando hay la prédica? Obviamente, eso es una oración que Él va a contestar. Si lo oramos así continuamente, y yo dije, ese modelo me gusta mucho más que estar en una congregación donde todos están como será hoy día. ¿Será tan aburrido como la semana pasada? ¿O peor? Esa actitud no lo vas a tener si tú has orado por el pastor para ese sermón de esa semana, porque ya tú tienes inversión de esfuerzo, de oración, de tiempo. Entonces tú estás anhelando escuchar, porque tú también ya sabes, Dios va a orar en él. Y yo no quiero perderlo. Yo quiero que mi corazón esté abierto y recibiendo todo lo que Él me está diciendo. Y ahí cuando ocurre eso, ya no hay el problema del sincretismo en el que voy. Yo he estado en cultos donde realmente yo sentí como que había un peso sobre mí, porque toda la congregación estaba ahí con unas caras tan frías. Y quizás era una iglesia que había pasado tantos años sin crecer, sin mover, sin tener mucho evangelismo. Era como un club de ancianos. He estado en iglesias donde la edad promedio de la iglesia era de 75 para arriba. Y cuando anunciaban las causas de la oración, era quién ha entrado al hospital, quién ha salido del hospital y quién quedó en el panteón. O sea, eso eran las noticias, porque no había ni una familia joven, no había niños, ni existía escuela dominical. Y gracias a Dios esa iglesia salió de donde estaba, abrieron en otro lugar y es otra cosa, hasta cambiaron de nombre. Entonces, gracias a Dios que Él sí puede obrar en las situaciones y traer avivamiento, traer cambio. Pero, ¿por qué digo esto? Porque como predicador, el sincretismo del que oye me afecta a mí. Porque aunque yo no quiera agradar a la gente, aunque yo no quiera que me digan qué lindo sermón, pastor, tampoco no quiero sacarme al aire solo para un grupo que todos tienen un corazón de piedra. Y como que mis palabras rebotan y no entran a la persona, no impactan.
porque son tan fríos. La experiencia que vemos con Jeremías. No te vamos a oír tu Señor. No queremos oír tu Señor. Y esto ha pasado en muchos momentos de la historia, en que vemos una gente, quizás no tienen la cara de decirlo al pastor, ya no te voy a escuchar. Uno se pone a pensar, entonces, ¿por qué apareces en la iglesia? ¿A qué viniste? Y esa dureza puede venir, como dice en 2 de Timoteo 4, si nosotros no estamos activos, diciendo que mi don importa, mi oración importa, y yo quiero apoyar al que está predicando para que Dios le use, para que haya fruto, para que haya resultados visibles. Una de las cosas que estoy orando ahora en mi iglesia en Cusco es por estos matrimonios que están en crisis. Yo tengo una lista ya de matrimonios y todos los días estoy diciendo, por favor, que este marido se recapacite. O si uno de los miembros de la pareja ya no es cristiano, que se convierte. O sea, estoy diciendo, Dios, no quiero soltarte hasta ver esa respuesta. Porque la prédica, aparte de la oración, no funciona. Tanto la prédica de la gente para la oración, tanto la prédica del pastor para que los sermones lleguen a hacer algo. Es peligroso. Ahora sí voy a dejar de predicar y voy a ponerme a ofender y molestar. Como pastores, a veces predicamos sobre la meditación de la palabra. ¿Quién aquí no ha predicado Salmo 1? Que el que medita de día y noche en la palabra de Dios será como un árbol plantado al lado del río, y en el tiempo de la cosecha no faltará su fruto, su hoja no caerá, todo lo que hace prosperará. El otro domingo tengo la misma gente y están olvidando de leer su Biblia igual como siempre. Y digo, ¿para qué estoy hablando? Estoy hablando a la pared, estoy hablando al piso. ¿Qué pasa? Porque toda la gente está diciendo, ay, pastor, a mí sí vamos a leer más la palabra de Dios. Y quizás lo hacen un día, 2 días, pero al final les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes ya han leído toda la Biblia? Porque si han escuchado mis mensajes sobre la meditación de la palabra de Dios, seguramente ya están leyendo la Biblia, quizás una vez al año, quizás algo así. Y la gente comienza, no tanto. ¿Y qué, pastor? No hemos orado sobre la oración. Hay que orar más, orar sin cesar, perseverar en la oración. Efesios 6, la guerra espiritual, termina con el versículo 18, que es sobre la oración. Y hay tanto en la Biblia sobre la oración. Y decimos al pueblo de Dios, hay que orar más, hay que orar constantes, hay que orar de muchas formas. Y no sé si en sus almas dirán, eso es trabajo del pastor. Yo daré gracias por el desayuno, por el almuerzo, por la cena, y si me enfermo, tengo algún problema, ahí quizás voy a hablar un poquito más, pero deja de molestar. Ese es el sincretismo en el creyente. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar y no habiendo orado por ese sermón, tampoco no esperamos que la obra de Dios esté en ese sermón. Entonces salimos con el deseo de que no me ofiende mucho el pastor, para yo estar tranquilo y tiene que respetar, pues, que estoy diezmando, estoy dando alguna ofrenda, entonces no debe hablar tan feamente. O sea, yo podría ir a otra iglesia y no sé cómo es esa dureza de corazón, pero creo que está en todos nosotros. Y vamos a tocar más eso mañana. Espero que puedan venir, porque más les quiero ofender mañana que esta noche. Espero que no digan, como Jeremías, no queremos escuchar más a este pastor. Pero es la realidad. Es la realidad. Yo digo, aquí estamos, una iglesia que tiene un trasfondo histórico, tenemos raíces hasta la Reforma y más allá, porque San Agustín no inventó sus enseñanzas, él era una persona que estudiaba a Cristo y Pablo. Y ahí de Cristo a Pablo, de San Agustín, digo, hasta Calvino, Lutero, Knox, Wycliffe, todos ellos,
Y hasta hoy en día tenemos raíces, tenemos una historia, pero como que lo estamos desechando, que hemos abandonado esa realidad. Yo me acuerdo que, no sé si cuál era de mi mamá o mi suegra, pero ella estaba hablando de una maestra en la escuela dominical con los niños de 1, 2, 3, 4 años. Y esta maestra era una mujer muy simple, muy tranquila, pero amaba a Dios. Y cuando tenía ella a los niñitos en la escuela dominical, ella decía, esto es la palabra de Dios. ¿Quién toca? O sea, era una cosa, no estoy diciendo que a la idolatría, pero ella les daba esa idea de que había algo especial ahí, que la inspiración de Dios en esta palabra no era por nada, y había un deseo de entenderlo, de comprenderlo, de aplicarlo. Y yo veo ahora que la iglesia es un poco pasiva, un poco apatética, y como que no nos preocupamos tanto. Si alguien me da un examen sobre el calvinismo, yo lo paso. Si alguien me da un examen sobre la soteriología, yo estoy bien, yo conozco esas cosas. Pero no refleja en nuestra vida frutos del Espíritu, porque la prédica creo que lo vemos como un ejercicio académico y no como un medio de gracia. Y nosotros, para cambiar eso, tenemos que pedir primero el cambio de nuestro corazón. Y les motivo, les digo, si quieren cambiar su propio corazón en relación a la prédica, oren por el predicador, como en esta iglesia en el estado de Washington. Que haya 99.9% de la gente que pueden levantar la mano y decir, sí, yo he orado que Dios va a ocupar este sermón. Los que somos pastores anhelamos esto. Realmente estamos cansados de predicar y predicar y predicar y predicar y predicar y predicar y ver que la iglesia no cambia esencialmente. Y no es que queremos miles, no es que César se muere por tener 800 personas en su iglesia, pero él sí quiere un grupo fiel, donde él puede saber, si yo les digo algo, lo van a tomar con seriedad. Si yo enseño sobre el evangelismo, alguien va a salir y compartir la palabra de Dios con su vecino, con su familiar, con su compañero de trabajo. Pero subir y predicar sobre el evangelismo y después de 8 semanas darse cuenta que nadie ha compartido con nadie. Eso es duro. Y vea que no estoy juzgando a nadie, porque yo no conozco su situación de ustedes. Yo he venido de lejos. Quiero ofenderles, pero no personalmente. Porque no quiero hacer una acusación falsa. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? En Ecuador, en Perú, en los Estados Unidos. Yo estaba hablando con un tremendo profesor de seminario, Richard Pratt. Ha escrito muchos libros. Fue uno de los profesores más importantes del seminario reformado en Orlando, que esta iglesia tiene experiencia con ese seminario. Pero él se retiró de ese seminario y dijo, yo nunca volvería a enseñar en un seminario. Porque he visto que la gente sale con su nivel académico y vuelven como estos pastores de Ezequiel 34. Para ellos es un trabajo, para ellos es un salario, para ellos es un puesto. Y claro que sus sermones son una excelencia académica, pero se esmera por la ausencia del Espíritu Santo y el poder en esas prédicas. Y él dijo, yo ya no voy a enseñar en ese seminario. Él tiene otro ministerio que se llama Tercer Milenio, donde él está enseñando por métodos no formales y métodos informales a gente de todo el mundo. Él dice, yo quiero que tengan el contenido es importante. Pero esto de adorar a algún nivel académico no viene de la Reforma, no viene del Nuevo Testamento. Viene de la cultura de Europa, la cultura de los Estados Unidos, y tenemos que dejar eso atrás y darnos cuenta que la prédica es una obra espiritual, para que el poder de este libro pueda saltar de la hoja y llegar a nuestros corazones. Y Richard Pratt me contó que él estaba en la Asamblea General de la que sea la Iglesia Presbiteriana en América. Y
estaban dando los datos de los reportes de todos los presbiterios, de todos los grupos. Es más o menos, en ese entonces era algo de 1,100 iglesias, con algo de 110,000 miembros, una denominación no de las más grandes, pero considerable. Y él dijo que en el reporte dijeron, este año prácticamente había 0 crecimiento neto. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada nueva conversión, alguien salió por la puerta de atrás. O sea, el número de la membresía de toda la denominación prácticamente había tenido 0 crecimiento. Y claro, hay algunas iglesias que pierden muchos y otras iglesias que ganan algunos. O sea, no es que cada iglesia era un fracaso total, pero como denominación, 0 crecimiento neto. Y nunca voy a olvidar las palabras que Richard Pratt me dijo. Yo dije en mi corazón, esas son las palabras de Richard, no mías, dije en mi corazón que los líderes de la denominación van a echar candado a todas las puertas y van a decir, de aquí no salimos hasta que hemos ayunado y orado y pedido a Dios que vuelva a obrar en nuestras iglesias. Pero ¿sabes lo que pasó? Punto de orden, vamos al próximo punto. Y se siguieron los negocios de la denominación como que no había pasado nada. Ahora, la PCA ha tenido una influencia aquí y en otros países. Que ese virus no venga también aquí a influir, porque eso ya es la indicación de algo que está en condición crítica. Saben que cuando alguien está muy enfermo, le tienen en el hospital con oxígeno, con sangre, con todo, y hay una máquina pip, 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 que te deja saber que todavía está latiendo el corazón porque no le ves signos de vida en la persona, parece que están ya partidos. Esa es la condición de las iglesias que no tienen crecimiento. Leen el libro de Hechos. ¿Qué dice? Todos los que eran parte de los que tenían que ser salvos venían. En Hechos 2, 3,000, en otro momento 5,000, en Hechos 6, cuando hubo la elección y ordenación de los diáconos, hice una gran cantidad de sacerdotes vinieron a participar en la iglesia. Había movimiento. El Espíritu Santo no es un incapaz, es una parte de la Trinidad, es Dios soberano, y cuando Él entra a trabajar es con poder, y si eso no está pasando, tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? No decir, punto de orden, seguimos. Voy a terminar con la parte más ofensiva del sermón. Un hombre sabio dijo que la locura o la necedad es hacer las mismas cosas vez tras vez tras vez y esperar otro resultado. ¿Están entendiendo? O sea, si nosotros estamos haciendo un sistema de culto, un sistema de iglesia, un sistema de gobierno, un sistema y no está produciendo los resultados que queremos, los resultados bíblicos, hay que cambiar de método. Porque ¿qué? La locura y la necedad es hacer la misma cosa y esperar otro resultado de lo que pasó el otro día. Es como si yo diría que hoy día he hervido mi agua para mi cafecito y hoy día voy a tratar de que se vuelva más frío en la cocina. No, tengo que ponerla en la refrigeradora. O sea, todos sabemos eso en la vida práctica, pero en la vida de iglesia a veces lo ignoramos. Entonces, hermanos, yo pido juntamente, porque yo tengo igual situación en Cusco, estoy luchando por una revitalización en nuestras iglesias, estoy orando por eso, estoy trabajando en mi célula, en mi grupo de vecinos, en mi iglesia, en mi consistorio, en mi presbiterio, en todo nivel estoy luchando para que haya este avivamiento, esta revitalización, estas cosas que vemos en el libro de Hechos. Y les invito, vamos a trabajar juntos en eso. Vamos a usar la oración como usaron los reformadores.
vamos a usar la prédica, pero una prédica recta, una prédica bañada en oración, para comenzar a hacer las cosas que no estamos viendo ahora. Lo que sí les pido, bajo la autoridad de la palabra de Dios, no seguimos haciendo lo mismo. Si no estamos viendo un resultado de crecimiento, si estamos viendo un crecimiento neto de 0, como pasó ese año, no hagamos las mismas cosas. El arrepentimiento se define por un cambio. El arrepentimiento es ver que este camino no me está llevando a donde debo ir, tengo que cambiar de camino. Y nosotros tenemos aquí el mejor GPS del universo, que no nos va a fallar, y ahí podemos buscar la respuesta. Entonces, quiero continuar mañana. Mañana quiero tocar una de las parábolas, alegorías quizás difíciles de entender de Cristo, y eso es de los odres viejos. Entonces espero que me puedan acompañar y vamos a tocar el tema de sincretismo, moralidad y la vida cristiana. Vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios.